de presentarte la entrevista, el micro que mantuvimos con Melissa Crespo, nuestra abogada especialista en Derecho de Familia, donde vamos a abordar la temática de cuota alimentaria. Escuchamos. Y ahora sí llegó el momento de nuestra columna de Derecho de Familia y nos encanta porque aprendemos todos los días un poquito más sobre estas situaciones legales que abordamos. Seguramente, si no te pasa a vos, a alguien cercano le pasa y está bueno conocer y saber. Por eso abrimos el estudio de Meli Crespo, nuestra querida abogada. Bienvenida. Hola, Meli. ¿cómo estás? Hacía mucho que no te veíamos. Hace mucho, es verdad. Un placer tenerte. El invierno. El frío, tal cual. Bueno, nos ponemos serios porque vamos a abordar hoy un tema muy importante que tiene que ver con la cuota alimentaria, que antes se llamaba cuota alimentaria, ahora tiene otro nombre. No, el mismo ¿Se nombre. sigue llamando igual? Cuota alimentaria. Esto no cambió. Esto no cambió, tal cual. Que se llama cuota alimentaria tiene que ver en realidad con el vivir de los niños, en este caso, cuando un matrimonio se separa. Estamos hablando de un matrimonio que puede ser mamá-papá o mamá-mamá o papá-papá. Sí, ¿verdad? Exactamente, cualquier tipo Bien, de familia. aborda para y no solamente un matrimonio. Claro, puede ser una pareja. Papá y mamá casada. se separan. Bien, perfecto. Una vez que papá y mamá se separan, ¿cuáles son los términos a seguir o los pasos a seguir para lo de la cuota alimentaria en este caso? Sí, primero hay que tener en cuenta que cuando los papás se separan, en este caso habiendo niños, lo que tenemos que tener primero en cuenta, ¿dónde van a residir principalmente los niños? Bien. Siempre van a residir principalmente con un papá, con el papá o con la mamá. A ver, en el 90% de los casos, nosotros lo vemos en tribunales, Claro. residen principalmente con la mamá. Claro. Sí, pero también hay casos de que residen con el papá y la obligada a pasar una cuota alimentaria para esos niños es la mamá. Bien. ¿Sí? A ver, también ese aporte no es únicamente del papá que no reside principalmente con los niños, también hay un aporte del papá que reside con los niños. Claro. Ese tiempo de ese progenitor que reside con los niños tiene una apreciación pecuniaria. Claro. ¿Sí? También se tiene en cuenta que ese tiempo que tiene con los niños, cuidándolos, a ver, podría estar trabajando o podría estar haciendo otra cosa. Por eso ahí, cuando se dice únicamente pasa el que no convive con los niños. No, pero también el aporte que hace personal, la persona que convive con los niños, tiene esta arista económica también para tener en cuenta, ¿sí? Bien, Porque sí. es tiempo que está dedicando Claro. únicamente a sus hijos, sea la educación, sea cuestiones de salud, el acompañamiento, lo que sea. Y que además le insume un gasto. Porque Claro, estar bueno, con los niños sí, insume sí, gastos. sí, por supuesto. Y la cuota alimentaria no tiene que ver únicamente con lo que tenga que ver con alimentos. Claro, no, por Siempre eso. tenemos que tener en cuenta que la cuota alimentaria abarca un montón de aristas, desde los Por eso para mí tiene mal el nombre. medicamentos. Porque Claro, no es solo la gente lo asocia alimentaria. con la heladera. No. Claro, no, tal cual, No, obvio. para nada. Tiene que ver con los medicamentos, con el esparcimiento, con la vestimenta, con la obra social. Si hace Tiene algún que ver deporte. con todo. O sea, la persona que percibe, en este caso el progenitor, que percibe la cuota alimentaria en favor de sus hijos, tiene que utilizar eso para todos esos rubros. Bien. ¿Sí? Y con eso, bueno, hará magia o no, depende, Claro. pero digo, con eso estaría cubierto todos esos rubros. Qué importante esto que decís, Meli, de que, o sea, primero que no es solamente la persona que se queda con los chicos quien va a recibir este dinero, por eso es muy importante asesorarse, sino también esto de poder llegar a un acuerdo de acuerdo al ingreso que tiene la persona. Digo, Exacto. el papá, en este caso, por poner un ejemplo, los niños se quedan con su mamá. El papá que tiene que dar esta cuota alimentaria va a ser de acuerdo al ingreso que tenga. Es un monto de acuerdo a sus ingresos, a los ingresos que puede declarar, ¿no es cierto? ¿O cómo es ese caso? Sí, exactamente. A ver, las partes pueden acordar un aporte fijo, pero en la mayoría de los casos es un porcentaje de los ingresos que tiene el progenitor que debe pasar la cuota alimentaria. Bien. Nosotros siempre hablamos del padre porque es en la mayoría de los la casos, mayoría, sí. pero sí es un porcentaje de los ingresos del papá, ¿sí? Bien. A ver, hay casos de padres que no tienen un trabajo registrado en blanco, entonces, bueno, uno atiende esa cuota a reflejarla en un sueldo mínimo vital y móvil o en una suma fija y dándole algún índice de actualización como para que se vaya compensando a lo largo del tiempo. En el caso de aquellas parejas que, vamos a suponer en este caso, los niños se quedan con el papá y la mamá no tiene trabajo. Esa mamá no puede pasar una cuota alimentaria, sería, o un dinero al padre de los chicos con los chicos. En ese caso, ¿qué se hace? O viceversa, ¿no? Digo, en este caso, ¿qué se hace en esa situación que no hay trabajo? Bueno,
estamos hablando de que si hay un papá que no tiene trabajo y está el progenitor que reside con los niños, que más allá de saber de esa situación, inicia las acciones legales, porque claro, no todo el mundo las inicia, pero se las inicia igual sabiendo esa situación, y esa persona no tiene trabajo o no puede solventar la cuota alimentaria. Uno de los temas que está ahora como en tribunales muy de moda es el tema de ir contra los abuelos. Ah, ok. ¿Sí? Se va contra los... Incluso a veces uno va contra los abuelos teniendo un ingreso el papá. Claro. Porque a veces los abuelos tienen un ingreso mayor. Bien. Entonces a veces hay una cuestión de que el abuelo prefiere ayudar o quizás asegurar a su hijo, claro, porque sabe que son personas a veces que van cambiando de trabajo todo el tiempo, se quedan sin trabajo, entonces se aseguran y cuidan a sus nietos. Sí, entonces, a veces ofrecen que una cuota alimentaria y esta cuota subsidiaria siempre va a existir cuando claro, hay un padre incumplidor o que no pasa cuota, por supuesto. Claro. ¿No? Sí, viste que los abuelos siempre van a querer, más que el hijo, a los nietos, ¿no? Sí. Como cuidar y resguardar, más que nada. Sí, aparte tenemos que tener presente que la jubilación es embargable. Claro, Las jubilaciones y las pensiones son embargables por cuota alimentaria. Ah, mira, bueno, para tener en cuenta entonces esto. Meli, ¿a qué edad los niños pueden elegir con qué progenitor vivir? A ver, los niños siempre son escuchados, siempre, en presencia del defensor. Se tiene muy en cuenta lo que ellos, sus relatos y lo que ellos cuentan, pero más que nada a partir de los 5 o 6 años, más o menos, son escuchados. Ellos pueden elegir, digo, porque... A ver, no sé si elegir es la palabra. Ellos Ajá, tienen el derecho a ser escuchados. Son escuchados y en base a su relato, luego el que decide va a ser el juez junto con el defensor. Claro, porque hay situaciones en las cuales los dos quieren la... Claro, por eso digo, hay incluso un equipo interdisciplinario que puede abordar cuando hay un tipo de conflicto entre los papás, claro, y realmente recién con toda esa intervención llegar a una resolución. ¿Sí? Pero no es que el niño dice quiero con papá, porque a veces también tenemos que pensar que el que está hablando es un niño, vamos a suponer en este caso de 5 o 6 años. Claro, sí, por ahí sus facultades no están acordes, por supuesto, por su corta edad. Bueno, para hacer un resumen, me gustaría que hayan entendido bien este concepto de que primero siempre asesorarse con un profesional, esto lo vamos a decir siempre porque es lo más importante, asesorarse con un profesional. Y en el caso de que las partes se lleven bien y que no haya un conflicto, creo que antes de llegar a un juicio o a la parte legal literalmente, puede haber un acuerdo. Claro que sí. Pero para eso siempre es necesario tener un letrado en este caso, para un poco también acomodar y organizar las cosas. Más que nada, ¿no? Orientar cuáles son los derechos que cada uno tiene, ¿no? Tal cual, y en ese caso es simplemente pedir una consulta y con eso ya estaría... Por ahí hay muchas parejas que realmente se llevan bien y que se separan sin conflictos, pero por ahí no saben bien cómo organizar porque no están al tanto del derecho. No, a veces no saben incluso qué pedirle al otro. Claro, claro. Entonces, bueno, a veces es necesario también tener como una orientación profesional para eso. Tal cual, y eso lo brindan desde una cita, simplemente. Exacto, una consulta. No, porque vos sabés que muchas personas siempre dicen, ¿pero qué? ¿Tengo que ir a tribunales? ¿A dónde tengo que ir? No, una consulta. Como vamos al médico, vamos al abogado. Igual. Y capaz que ahí ya solucionamos la dolencia y no tenemos que intervenir. La dolencia económica. Y no tenemos que intervenir. Buenísimo, Meli, la verdad que siempre muy clara. Me encanta poder un poco poner en claro estas situaciones que suelen ser muy dolorosas, muy complejas. Una separación claramente no es algo lindo, pero está bueno siempre, ayudados por un profesional, abordarlas desde un lado más armonioso, ¿no? Sí. De eso se trata. Bueno, Meli, te esperamos la próxima y tanto por hablar, por charlar. Sí, obvio. Vamos a tener más temas sobre esto y nos vemos la próxima. Bueno, dale, gracias. Gracias, seguimos con vos.